Ya recibimos a Henry Helen, se le habíamos dejado allí después del saludo, pendiente de decir de qué trata nuestra columna de hoy. Volvemos sobre los temas de la mente. Exacto, sí, de las capacidades que podemos ir desarrollando a medida que vamos aumentando el porcentaje de utilización del cerebro, de la mente, justamente, ¿no? Quedé pensando un poco en lo que decía este señor en el móvil, ¿no? Del tema del uso de algunas sustancias justamente a nivel místico, esotérico, ¿no? Como por ejemplo la ayahuasca, que en muchos casos se cree, se considera que estas sustancias pueden llegar a desarrollar o aumentar tu potencial mental y desarrollar algunas capacidades también, ¿no? ¿Basado en que, por ejemplo, en un aumento de la percepción? De la percepción, un aumento de la conexión con otros planos también, ¿no? Que de ahí podemos derivarlo en algún tipo de recepción de información. Pero claro, se ha confundido mucho el tema, ¿no? Entonces eso también hay que tener mucho cuidado. Pero sí es cierto que hay sustancias, pero también hay prácticas que pueden desarrollar nuestra capacidad mental y aumentarla. Hoy vamos a dedicarnos a dos cosas, básicamente, a la premonición y a la telepatía. Comenzando con el tema de la premonición es algo que ha habido a lo largo de la historia muchísimas personas que lo han desarrollado en forma natural. Pero hay otros que también se han dedicado justamente a poder entrenarlo para poder llegar a tener cierto tipo de anticipación del futuro, que de eso se trata justamente la premonición, la capacidad que tenemos de anticipar sucesos o hechos futuros que todavía no sucedieron, Uno ¿no? está tentado a preguntarse, bueno, ¿qué características debe reunir una persona para poder tener ese don? Exactamente. No sé si llamarlo un don o... Sí, una capacidad, Ajá, ¿no? bien. Esta capacidad, sobre eso justamente lo consultamos a David Perile, que es un medium, un psíquico, que si bien es muy joven, tiene una gran experiencia al respecto, ha estado en varios países justamente desarrollando estas cosas, tiene también algunos cursos desarrollados que enseña y que nos plantea, cuando hablamos de este tipo de cosas, nos plantean algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es que se le da a algunas personas y a otras no? Claro. ¿Qué capacidades hay que tener para desarrollarlo? Pero también la otra pregunta es si podemos cambiar aquello que anticipamos, ¿no? Por ejemplo, hay profetas, no sé, Parravicini, Nostradamus, Edgar Cayce, que en realidad tienen o tuvieron la capacidad justamente de anticipar sucesos futuros y en forma muy clara, muy contundente, pero sin embargo otras no se dieron. Entonces, ¿cuál es el factor de indesviabilidad que hay cuando nosotros tenemos algún tipo de premonición, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces a David Perile referirse a este tema en el espacio de Henry Helen. Es la percepción que todos tenemos de percibir un suceso antes de que suceda. Pasa más recurrente de lo que uno piensa, especialmente en sueños. He visto muchos casos donde las personas tienden a tener un sueño y después comprueban que a veces no al 100%, pero pasa en su mayoría. El sueño vuelve a suceder. A veces puede ir como una enseñanza, algo que podemos sí cambiar, pero a veces simplemente es nuestra capacidad de procesarlo. Tenemos que tener en cuenta que en el sueño, en el periodo de sueño, además de hacer un proceso depurativo de sanación y de aprendizaje también, nuestro cerebro procesa todo lo que va a pasar durante el día. Y a veces la pequeña barrera que limita lo que es el inconsciente con el consciente permite que pase información y es cuando recordamos parte de esos sueños, pero siempre estamos procesando antes de que sucedan las cosas. Lleva su ejercitación, pero sí lo que se hace es debilitar un poco esa barrera para tomar más conciencia de lo que el inconsciente sabe normalmente. ¿Cómo es que podemos hacer para desarrollarla? Con ejercicios de visualización, conectándose con los diferentes planos, pero siempre trabajando con la visualización, que es la herramienta principal. Intentar traer lo que es el mundo onírico, pero a nuestra realidad. ¿Por qué es entonces que hay personas que parece que nunca lo desarrollaron, no hicieron ejercicio alguno, sin embargo ya traen esa capacidad? Porque la persona, ya sea por algo genético o predisposición energética, ya tiene esa tendencia a poder percibir y su enfoque está en eso. Tenemos que tener en cuenta que el enfoque es muy importante. Si la persona tiene un enfoque negativo, sus percepciones pueden ser más negativas, pero si tiene un enfoque de que la persona ya está predispuesta y lo siente, puede llegar a percibir de esa manera. Siempre todo es mutable en realidad. Por eso gran parte de
eventos que las personas presienten no suceden, porque en realidad cambiando diferentes patrones, aunque sea algo mínimo como tomar un ómnibus más tarde, ya cambió la línea y no sucedió. Siempre tenemos ese poder de cambiar el futuro. Esa última frase abre un montón de interrogantes y llama muchísimo la atención, además, que se trate de alguien tan joven haciendo ese tipo de formulaciones. Bueno, David, la verdad, las cosas que he observado de él realmente son sorprendentes a pesar de su corta edad, ¿no? Pero decía justamente eso, ¿no? Hay personas que tienen esa capacidad o que se les desarrolla, que inclusive muchas veces nos consultan preocupadas. ¿Por qué es que yo recibo, no sé, en sueños? Porque el tema de los sueños parece ser también una vía que es importante para la percepción, ¿no? Para la premonición. ¿Por qué es que recibo información que después termina pasando? No sé, personas que se me aparecen, se me cruzan en sueños y después me entero que les pasó algo. Muchas veces esas cosas están asociadas a cosas negativas. Claro. Pero sin embargo, cuando la reciben y no saben mucho qué hacer, entra la preocupación. Bueno, siempre que recibe una información premonitoria va a ser algo negativo. Lo que pasa es que es absolutamente incierto, no hay cómo saberlo hasta que se concrete. Pero sí decía David, algo respecto a la energía que cada uno tiene y cada uno maneja, ¿no? Si hay hay quienes tienen una tendencia a ser más optimistas y positivos, que quizás puedan precisamente recibir la premonición de algo bueno. Sin duda eso seguramente también lo interviene en ese factor, ¿no? Ese factor de cómo estás vibrando vos, entonces por lo tanto qué es lo que vas a permitir que ingrese a tu estructura, ¿no? Lo importante también es que muchas conclusiones indican que cuando recibimos una información en forma reiterada, tal vez es porque podemos hacer algo al respecto, hay algo que podamos modificar en la línea de tiempo justamente para que se modifique, o tal vez es porque somos lo suficientemente sensibles como para que si no existiese esa premonición nos afectara en forma negativa, ¿no? Claro, la premonición, a ver, es algo, en este caso es una capacidad individual. El lunes próximo, vamos a hablar de una capacidad que en realidad es compartida, porque tiene que ver con la transmisión de pensamiento, telepatía. Que muy probablemente a todos nos ha pasado, no sé, pensar en alguien y que suena el teléfono, o soñar con alguien si aparece después de tantos meses. Esa capacidad telepática tal vez sea una de las más interesantes. Vivencias compartidas, pero a distancia, ¿no? Es decir, que a alguien le ocurra algo y como en sintonía, en paralelo, algo similar le está ocurriendo a otra persona. Eso se da mucho en vínculos muy cercanos, ¿no? Sentir en la misma hora del día algo, claro, no saben por qué. Eso mismo. Exactamente, la telepatía. Muy bien, bueno, de eso el próximo lunes, Henry, muchas gracias. Sí, hoy, este lunes, contame, por favor. David nos decía que hoy está comenzando un curso de mediumnidad, el cual también vamos a publicar en Zona Desconocida en Facebook. Aquellos que quieran recibir información ingresan a Zona Desconocida y van a estar. Van a quedar los datos entonces en Zona Desconocida y también en la fanpage de Wendy Uruguay. Henry, nos vemos el lunes.